Trabaja mucho, viaja mucho siempre por trabajo, pero ha tenido la gentileza de venir a visitarnos, un amigo de la casa, por eso vamos a recibirlo también y con un fuerte aplauso al doctor Santiago Sanfilippo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Siempre un gusto recibirlo para hablar de temas muy importantes, todo relacionado con su especialidad y también lo que vienen haciendo en CENER, todo vinculado a la neurología. Y fundamentalmente ahora lo citábamos por un caso en particular que ha cobrado mucha relevancia en los últimos días. Tiene que ver con el caso de una joven de 19 años, Karen se llamaba, quien sufrió en principio una ACV, como al menos el primer diagnóstico la derivó al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná. Luego se conocieron más detalles respecto de este caso, en los cuales vamos a entrar, pero antes vamos a hablar de esto. ¿Es normal, es común que sea una ACV en personas tan jóvenes? Sí, los ACV se ven en personas jóvenes también. Por supuesto, las características de inicio son similares, tanto en el adulto como en el joven. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas iniciales de una ACV que se ven tanto en los jóvenes como en los adultos? Un dolor de cabeza intenso, fuertísimo, desgarrador, pérdida de fuerza de un hemicuerpo, del brazo, de la pierna o de todo un hemicuerpo, dificultad para hablar, disartia de cuando hay dificultad o afasia cuando directamente no puede hablar, pérdida de la visión de un ojo cuando se pierde totalmente, que es una amaurosis, o hemianopsia cuando se pierde la mitad de la visión del ojo, convulsiones y pérdida de conocimiento. En base a eso, los síntomas son iguales, tanto en el adulto como en una persona joven. Las causas son de dos tipos, hemorrágicas e isquémicas. En los adultos, el 85% se debe a causa isquémica, es decir, se debe a un infarto cerebral, se debe a que hay una obstrucción vascular y no llega sangre suficiente a una zona del cerebro y ahí se produce el infarto. Esta chica en particular finalmente se conoció que tenía una malformación arteriovenosa profunda. Exacto. Estamos viendo justo una imagen de ella. En particular responde un poco a lo que señalaba recién como las características que se dan en los más jóvenes. Exacto. Lo que llama la atención es que era una joven que era deportista, que tenía una vida, según señalaban, saludable, sin embargo llegó a este caso. La malformación tiene que ver, o en los jóvenes se da con mayor variedad en problemas genéticos, ¿está asociada a esto? Es un problema que ya viene con el gen, digamos. A veces incluso es familiar. Hay una predisposición genética en ciertas familias a tener algunas alteraciones malformativas a nivel de las arterias, por ejemplo, un aneurisma cerebral, o a nivel de las arterias y las venas, como es una malformación arteriovenosa. Tiene la característica que se produce en jóvenes fundamentalmente porque, digamos, explota esa zona, se abre el vaso, se rompe el vaso y lo que se produce es una extravasación de sangre. Sale sangre que se vuelca al cerebro, produciendo una hemorragia cerebral. Por eso, decía yo anteriormente, que en la gente mayor es más frecuente el infarto. Sin embargo, en los jóvenes es mitad y mitad. Es tan frecuente el infarto como la hemorrágica. ¿Por qué? Porque hay alteraciones, fundamentalmente como la malformación arteriovenosa o el aneurisma, que se producen fundamentalmente en jóvenes. Y esto hace que sea una situación desesperante, que el paciente tenga riesgo de vida importante. ¿Cómo actuar a tiempo? Porque hablábamos de algunos síntomas, pero al tratarse de una malformación tal vez nunca fue observada, mucho menos descubierta. Pero no, seguramente, porque no hay, digamos que de rutina uno no se hace una angiografía, claro, o no se hace una resonancia con angiografía. Sí conviene ser estudiado cuando uno tiene antecedentes. Si hay antecedentes en la familia, ahí entonces está el punto. Sí, ahí se justifica que uno pueda estudiarse. Los síntomas de inicio son eso. Ante cualquier síntoma que no sea habitual, uno debe concurrir inmediatamente al médico. ¿Por qué? Si es una hemorragia pequeña, tiene solución. Si es una hemorragia masiva, si es una hemorragia muy grave, frecuentemente no lo es y el paciente termina en coma y a veces termina en la muerte. Pero un paciente joven con toda la vitalidad tiene muchísimas chances no solo de sobrevivir, sino después de recuperarse y recuperar sus funciones. Por eso es importante que ante cualquier síntoma de lo que yo mencioné antes, se concurra inmediatamente al médico. A mí una pregunta tiene que ver con estos dolores de cabeza. ¿Tal vez el que viene por parte de una ACV puede tener una característica en particular? Sí, es un dolor como un estallido. Es un dolor que se llama gravativo, como que el cerebro quisiera salir fuera del cráneo, digamos. Es diferente a una migraña, donde el dolor late, o es diferente a una cefalea tensional, donde es constrictivo. Aquí el dolor es intenso y brusco, claro, de repente, digamos. ¿Y cómo se trata?
En el caso de ser una hemorragia, como en el caso de esta chica, si la hemorragia es muy importante y la cantidad de sangre que hay en el cerebro es muy importante, esa sangre, como el cerebro es una unidad sellada, si yo le pongo una masa adentro, comprime el cerebro. Eso hace que el tronco cerebral, que es el que regula el despertar, que la vigilia, que regula la respiración y el pulso cardíaco, se vea comprometido, comprime y el paciente puede morir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una actividad quirúrgica descompresiva y luego ver la malformación arteriovenosa. Hay diferentes métodos, del clipado común y antiguo hasta la embolización y demás métodos nuevos que hacen que uno tapone esa pérdida de sangre. Bien, siempre recomendar la vida saludable para evitar cualquier tipo de problema de este tipo, ¿no? Sí, fundamentalmente todos aquellos que realizan actividades deportivas, aquellos que tienen actividades incluso estresantes desde el punto de vista intelectual, deben hacerse un chequeo completo. Y más si tienen antecedentes. En los jóvenes es importante hacerse un electrocardiograma, una consulta cardiológica, un análisis de sangre, un estudio de coagulación, porque muchas veces tiene que ver estos problemas con las alteraciones de la coagulación, un ecocardiograma para ver si no tiene un problema valvular, especialmente en aquellos que son deportistas. Muy bien. Bueno, ya nos vamos a dar una vuelta por Galarza. Pero con mucho De gusto. todas maneras se anda girando bastante por el mundo, así que no se nos vaya tanto, vuelva pronto y que No, lo vamos es a estar recibiendo para hablar de estos temas. Es que estamos yendo a todos los congresos y tratamos de intervenir en cada uno de ellos. Muy bien, bueno, lo felicitamos por la tarea y sobre todo por venir a contarnos un poco de todo lo que sabe y más cuando suceden estos casos tan cercanos que nos preocupan y mucho. Muchas gracias. ¿No?